Ya. ¿Qué tal? Oye, me gusta mucho el día, está muy rico. Exquisito. Vi que algunos ahí tuvieron la experiencia en un terreno un poquito movedizo. Aparte un poquito del agua, ¿cierto? Que hay en algunas partes. Así que nada, bueno, partamos. La idea es siempre, chiquillos, esto es de verdad, es práctica. Aquí les aseguro que si uno va a tratar de compartir la experiencia, va a tratar de entregar algunas técnicas, ¿cierto? Pero esto es práctica. Si no se practica la moto, si no se van soltando, haciendo ahí horitas de moto, es difícil que lo podamos integrar a la mecánica de conducción. Para mí lo más importante es que la moto la podamos disfrutar y que independiente de los obstáculos que se presenten de repente, que pueden ser desafiantes, ¿cierto? La moto se termine disfrutando siempre, ¿ya? Hay momentos donde nos va a costar más de repente, otros momentos nos va a costar menos, pero lo importante es pasarla bien, sufrir de repente, que nos gusta sufrir algunos de repente en algún momento, pero insisto, pasarla bien y con cuidado, con seguridad, no irse más arriba de su límite, de sus capacidades, de sus habilidades. Para mí es fundamental, yo creo que una de las cosas que más me gusta andar en moto es la conexión que se produce entre el piloto y la máquina, finalmente, porque la moto, por más tecnología que tenga, no es suficiente. Igual se nos puede caer o nos vamos a caer. Entonces, para mí esa conexión que hay y esa lectura que también yo le voy dando a mi conducción es la que finalmente para mí es como lo entretenido y lo desafiante y lo hace muy entretenido. A mí la conducción en tierra encuentro que es una de las conducciones más dinámicas que hay, en cuanto a que nunca puedo dejar de percibir detalles. Tengo que estar constantemente leyendo el terreno, ingresarlo, procesarlo y actuar. A diferencia de la carretera, que yo voy de repente muy monótono, con muchos kilómetros, rectas, poco curva quizás, leyendo si es que hay alguna cosa, pero sé que las condiciones son bastante estables. El agarre, aparte está todo indicado, etc. En el off-road no. Nos vamos a un camino de tierra, primero no hay indicaciones. Mayormente, en la mayoría de los caminos de tierra, no hay indicaciones ni siquiera de carril, ni si viene una curva, ni si viene bajada, subida, etc. Entonces, ¿qué es importante ahí? La lectura que tenga el piloto. Siempre cuando escucho a los pilotos decir, oye, ¿sabes que me caí, me fui en la curva, pasé de largo, etc.? La mayoría de esos errores son fáciles de evitar. ¿Y cómo se evitan? Primero teniendo una buena lectura. Porque si yo logro tener predecir que viene una curva, o no predecir, no estoy adivinando, pero veo que viene una curva a 100 metros o a 50 metros y voy a una velocidad X, me empiezo a preparar. Empiezo a acomodar quizás mi velocidad, ajusto mi marcha, ajusto mi posición también sobre la motocicleta y entro a esa curva con plena conciencia, no fortuito. Entonces, la mayoría de las caídas de verdad que son evitables, la mayoría. Siempre cuando vamos más arriba en velocidad es cuando nos estamos mayormente arriesgando. La técnica primero se aprende en baja velocidad. O sea, yo andar despacito, el equilibrio es lo más complejo. Es dinámico, o sea, cada momento tienes que estar moviendo, ajustando un poquito la posición del cuerpo para mantener el equilibrio sobre la moto, y eso no perdura. Entonces, en una pose estás ahí en equilibrio, pero después en otra vas a tener que ocupar otra. Insisto, la vista es fundamental, la lectura que nosotros tengamos del camino, procesar esa información y actuar sobre la moto nos va a dar seguridad. Más allá de que el terreno nos cueste o qué sé yo, pero tener una buena lectura, saber por dónde pasar, saber por dónde no pasar, saber dónde tengo que frenar, saber dónde tengo que acelerar, etc. Luego, la postura sobre la moto es fundamental. La moto es equilibrio puro, como les dije, y mi cuerpo siempre va a influye demasiado sobre la motocicleta, donde yo esté posicionado. Si por ejemplo en este eje, si estoy más adelante o más atrás sobre mi moto, eso influye, en algo le va a influir a la moto. Si yo en este eje estoy un poco más hacia acá o un poco más hacia acá, también le va a influir a la moto, ¿ya? En su distribución del peso, en su balance, etc. Entonces, ¿qué es lo fundamental que podamos entender? Que tenemos que tener una posición de manejo, primero que buscar la eficiencia sin generar tanto desgaste físico,
y que nos dé el control de la moto. Si nosotros no tenemos una buena postura sobre la motocicleta, jamás vamos a tener el control de la motocicleta, jamás. Yo siempre insisto que traten de ir siempre a la defensiva, sobre todo en off-road, siempre voy al ataque, siempre voy esperando algo. Si me relajo, ahí viene el susto o ahí viene la caída. Entonces, no dejarlo en el suelo. Cuando hablo de eficiencia, por ejemplo, pararse o sentarse. ¿Cuándo me voy a parar? ¿Cuándo me voy a sentar? Primero quiero detallar un poquito lo que es la postura sentado sobre la moto estándar. Es importante que en ambos puntos, todas las motos tienen la posibilidad de regular la postura de las manillas, la distancia de las manillas con el puño, regular la posición del manillar, regular la palanca del cambio, la palanca del freno, ¿cierto? Incluso la posición de los espejos. Eso es regular la ergonomía en mi moto. Esta moto puede salir 200.000 de fábricas todas iguales, pero van a ir a 200.000 usuarios todos distintos físicamente. Entonces por eso es importante que ustedes, al igual que me imagino en sus vehículos, ajustan la altura del manubrio, ajustan la distancia del asiento, ¿cierto? La moto es exactamente lo mismo. Tengo la posibilidad, y lo tengo que hacer, de ajustar los controles, ¿cierto? Para mi forma de conducción y para mi ergonomía. Yo soy piloto bajo, ¿cierto? A mí las motos me quedan perfectas, ¿cierto? Porque no necesito, por ejemplo, alzamanillares ni nada de esas cosas. Entonces, importante, primero, ¿qué me va a ayudar para ir ordenando el cuerpo sobre la moto? La posición de la cadera. Como les dije anteriormente, si yo voy muy adelante, ¿cierto? Primero quiero buscar una posición relajada. Voy a buscar una posición más cercana al centro, más cercana a la posición de los pedalines. Los pedalines marcan muy bien el centro de la motocicleta, en la mayoría, en todas. Entonces ese va a ser mi punto de referencia para acercar mi cadera a ese punto. Por ejemplo, muchas veces en carretera uno se aleja un poquito del manillar para tirar de repente un poquito más los brazos y se siente un poquito más desplazado hacia atrás. También hay motos que tienen una ergonomía también distinta, que de repente son, por ejemplo, más agresivas para los off-road, y podemos notar que esta línea es mucho más plana, sin esta guata aquí que va hacia abajo, ¿cierto? Sino que es más recta, también tiene una línea más fina. ¿Para qué? Para que tenga una conducción mucho más agresiva en el manejo off-road, muy cercana a la moto enduro, que es una moto que te permite llevar el cuerpo muy hacia adelante, muy hacia atrás. Esta moto es una moto un poco más conservadora, ¿cierto? Tenemos un asiento que es mucho más confortable, entonces también lo hace más ancho, lo hace más bajo también, para que llegue esté más próximo al piso, y el asiento del acompañante también podemos ver el ancho. Ahí podemos notar algunas diferencias de repente en las motos, cómo se adaptan finalmente a cierto uso. Entonces, mi cadera la posiciono en el centro, ¿cierto? Y empiezo a armar el resto del conjunto. Por cierto, la vista siempre al fondo, la vista, entre más adelante vayan con la vista, van a tener mayor tiempo para procesar la información. Si yo estoy mirando a lo que puedo, hacia adelante, a lo que se me da, tengo demasiado tiempo para poder procesar esa información correctamente y actuar. Pero si yo voy mirando delante donde está mi compañero Agamati o Miguel, todo eso que voy viendo ahí, aquí solamente, a una velocidad de 30 km por hora o 20 km por hora, no me demoro nada en llegar ahí. Entonces todo te va pillando de sorpresa y no te alcanzas a preparar, no alcanzas a ajustar nada, hasta que te termina botando. Entonces mi vista siempre tiene que ir, obviamente de acuerdo a la velocidad, voy proyectándola lo más adelante posible. Posición de los brazos, acá viene un tema de la ergonomía. No alcancé a ajustar mucho la moto, así que lo más probable es que no se adapte mucho a mi forma de conducción. Generalmente conservo. Para tener una buena postura, un buen control del tren superior del cuerpo, es importante que, ojo, la moto acelera y frena. Uno va arriba de la moto. Si más de alguno de repente la moto se la ha acelerado y es como, me estoy agarrando para no caer, o estoy frenando y siento que me voy para adelante. Eso es una mala postura, porque yo tengo que estar con mi cuerpo bajo control sobre la moto, independiente de los movimientos de aceleración o frenaje, para mantener el control de ella. Y eso te lo da la buena postura. Por ejemplo, un error común es que los pilotos conducen mucho con el brazo hacia abajo. Y esto se traduce como, por ejemplo, cuando intento hacer una flexión de brazo. Si hago una flexión de brazo con el codo apuntando hacia afuera, es mucho más fácil que si yo hago una flexión de brazo con el codo hacia adentro. Entonces, yo en esta postura, además de tener menor capacidad de aguantar mi cuerpo, de controlarlo, ¿cierto?, para un cambio de velocidad, aparte me da una mala postura de la mano y de la proyección que doy hacia atrás. Esto es muy importante, cómo yo me tomo el manillar. Entonces, primero,
una correcta alineación entre el hombro, el codo y la muñeca, ¿ya? Y aquí importante la altura de la manilla. Segundo, cómo yo me conecto al manillar. Error, esto. Ojalá hoy día no hubiera ninguno así, ojalá. Esto es un error muy común. ¿Y qué pasa con este error? Que finalmente no estoy sujeto al manillar. Yo de esta manera, así, no agarro nada. Aquí yo estoy sobre el manillar, pero si esto se llega a sacudir, que en off-road es muy probable en algún momento, voy a terminar soltándome del manillar y voy a terminar perdiendo la dirección. ¿Cómo yo tomo el manillar? Aquí cito a un destornillador, el pomo de una puerta. Voy a cerrar, ojalá un poco en diagonal sobre la palma de la mano, así, y voy a cerrar de afuera hacia adentro. Mi recomendación siempre es dejar un dedo en el freno delantero, por lo menos siempre, para ir siempre a la defensiva, pero a gusto. De repente hay pilotos que ocupan dos. Yo generalmente, si es off-road, sí o sí uno, si es on-road, de repente con dos está perfecto. Pero lo importante es, miren la proyección. Si yo tomo este puño así como que si estoy tomando cualquier cosa, esto me da una proyección automáticamente mal, que no me va a aportar en nada de control. Con el codo hacia adentro, codo hacia abajo, me va a costar mucho controlar la zona superior del cuerpo. En cambio, una posición de ataque, una posición siempre correcta, voy en esta postura con el codo hacia afuera y mi mano, fíjese cómo está, y automáticamente me marca la posición hacia afuera, sin buscarla, automáticamente voy ahí. Si me ven de frente, voy así como un jarroncito. Y mis brazos van a trabajar mucho mejor en conjunto con la suspensión, por lo cual voy a tener mucho mayor control de la motocicleta. También te da una mejor postura cuando tú buscas balance, cuando estamos buscando curvar un poquito sobre la moto. Por ejemplo, yo aquí estoy en equilibrio, pero por ejemplo, si yo llevo la moto para allá y la inclino un poco, si yo sigo en el centro de la moto es muy probable que me termine yendo hacia adentro y más a baja velocidad. Si necesito buscar ese equilibrio, el balance sobre la moto, necesito desplazar un cuerpo un poco más hacia afuera, mover el manillar con mayor comodidad, y esto también me permite una mejor, un mejor movimiento del manillar. En vez de ir de esta manera, como Rex prácticamente, que voy con el codo hacia adentro, hago esto, no me saca del centro de la moto, permanezco ahí y la verdad es más torpe el movimiento. Cambio, brazo, codo apuntando hacia afuera, es una posición mucho más natural, poder maniobrar, etcétera, me aporta mucho más control. Distancia. Muchas motos tienen la posibilidad de ajustar la distancia. Es importantísimo que yo nunca, ahí parece. Por ejemplo, miren, voy a frenar y todavía puedo acelerar. Entonces, ¿qué pasa? Y esto se lo digo porque lo he visto. Van acelerando y frenando al mismo tiempo. O tuvieron que frenar de emergencia, pero nunca desenrollaron y seguían traccionando. Y ahí es peor todavía. Entonces, siempre, todos tenemos largo distinto el dedo, así que buscamos la posición que, si yo quiero buscar frenar, me obligue a desacelerar siempre. Pero si la manilla está muy cerca, involuntariamente me va a llevar también a cometer un error. Segundo, ¿dónde yo toco la manilla? Yo generalmente conduzco, estas cositas aquí, tendría que conducir con la mano acá encima. Yo buscaría acá. ¿Por qué? Primero, más afuera en el manillar, entre más hacia el interior, menor fuerza tengo para poder aplicar. Entre más afuera voy a mejorar mucho ese sentido. Y también la aplicación de la palanca acá en la manilla. No es lo mismo aplicarla desde acá que aplicarla desde acá. Lejos voy a lograr mucha más potencia en el frenaje, lo más al exterior posible de la manilla. En lo personal, siempre he preferido las manillas originales porque son mucho más finas esta parte. Estas manillas son un poco más toscas, son más cuadradas, a gusto, pero soy más de la manilla original. Claro, estas tienen la ventaja de ser retráctiles, ¿cierto? Pero me gusta mucho la manillita más fina, que son casualmente las originales. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Bien? Entonces, estamos con las manos. Pasamos a la postura de las piernas. Cuando conduzco sentado no hay mucho más que aportar, sino que por seguridad. El problema se va a generar en la palanca del freno y del cambio, donde hay un mundo de diferencia entre estar de pie y estar sentado. A diferencia, cuando yo explique lo que es la manilla hasta acá, no se aleja tanto, lo ideal es que no se aleje tanto la ergonomía de estando parado o estando sentado, pero en el caso de las palancas de pie, freno y cambio, ahí hay mucho tema. Y aparte más influye el tema de las botas, como le dije anteriormente,
una bota enduro es la bota que más te limita el recorrido del tobillo. Ese es todo el movimiento que tengo en mi tobillo. Entonces las posibilidades de tocar el freno, por ejemplo, si este freno estuviese muy debajo de la línea del pedalín, lo más probable es que cuando yo vaya parado no tenga posibilidad de frenar bien. Y en el caso del cambio, me va a costar demasiado pasar cambio. Entonces también es, ojo ahí, con ese detalle. Todas esas cosas tienen regulación. Buscar un punto intermedio, un poco difícil en las palancas, porque a diferencia de esta que yo regulo de repente con una ruedita, con una cosita acá, es muy sencillo y rápido. Acá necesito herramientas generalmente para hacerlo. Y algunas motos más hoy en día tienen esta posibilidad de un adaptador que es abatible, entonces basta con que yo haga esto, giro, listo, vuelvo y tengo una doble altura, ¿ya? Pero de repente siento que no es suficiente. Siempre de repente a los que nos gusta de repente un poquito más de loft, privilegiamos, ¿cierto? Yo creo que la posición de más arriba de la palanca del freno sobre todo. Entonces, posición de las piernas siempre pegada a la motocicleta, nunca hacia afuera. Esto también ayuda, ¿cierto?, a apretar con las piernas la motocicleta en los cambios bruscos de velocidad. Y el pie aquí, por favor, todos. Incluso los inspectores, ¿dónde están los inspectores? Acá. Nunca con el pie, la punta del pie apuntando o saliéndose de la línea original de la motocicleta, ni por debajo ni por los lados. Esto. Veo muchas veces a los pilotos en la carretera así, van así. Mira, no estoy tan cerca del piso, pero cuando curvara, te aseguro que pasaría a esta altura del piso. Y hay muchas cosas de repente en el piso que tienen esta altura, partiendo por esas cuestiones reflectantes grandes de repente. Imagínense ir curvando con la punta del pie hacia afuera. Fatal. Entonces, ¿dónde tengo que ir el pie? Siempre en una posición pegado a la motocicleta, ¿cierto?, adentro, y la punta del pie por sobre la línea del pedalín. Ese es mi punto de seguridad, ¿ya? Entonces de ahí, si yo necesitara ajustar alguna cosa, lo hago ahí y busco. Por ejemplo, mi recomendación sería, oye, ¿sabes qué? Me voy 10 días de viaje con esta bota, listo, voy a regular para esta bota. Y después vuelvo a ocuparla en ciudad, ok, voy a ajustar nuevamente. Oye, si ajustan no van a romper nada. A lo más le va a quedar un poco defectuoso, de repente que no les va a quedar tan cómodo, pero si empiezan a probar, a ajustar, algunas motos tienen la posibilidad de regular, otras no. En el caso del cambio, yo creo que la mayoría o todas regulan, y en el caso del freno, algunas. No está tan masivo todavía ese punto. ¿Dos consultas ahí? ¿Todo bien? Pasamos a la posición de pie. Felipe, Cuénteme. ¿qué pasa con la goma de los pedalines? No lo recomiendo, porque básicamente la goma está hecha para que cuide el zapato, el mocasín, el zapato con el que no tenéis que andar en moto. Pero ¿qué pasa finalmente? Que por ejemplo, si pasara por agua y el agua entre la goma y la bota, eso va a hacer que se salga el pie fácilmente. En un mínimo de esfuerzo el pie se te va a barrer del pedalín. Segundo, que también es probable en las bombas de benzina o en los peajes, cuando nos toca bajarnos de la moto o toca bajar el pie, lo que más hay en el piso es aceite. Y te subes con ese aceite en la planta de tu bota. Y goma con aceite es resbalosísimo, no ayuda en nada. Entonces de verdad que no hay como el grip directo del pedalín con la bota. Por eso la goma no la... Y en algunos casos también te suma altura la goma. Pero yo creo que para mí lo más importante es que no hay adherencia en algunas condiciones que se pueden presentar. ¿Ya? Hasta Landa, Mayuay. No, más que nada firmarme para allá. Para poder parar un poquito. Porfa. Claro. ¿Seguro? Sí. Voy a partir por la mala postura que tienen los pilotos cuando están arriba de su moto de pie. Esta. Se paran sobre su moto, van totalmente rodilla estirada, brazo estirado. Miren el quiebre que hay acá en la muñeca y miren la altura donde tengo. Y ahí es cuando vienen muchos pilotos y me dicen, ¿sabes qué, Felipe? Me falta un alza manillar porque lo tengo que ir a buscar acá al manillar. Entonces yo creo que me queda acá para quedar así. Yo creo que de verdad las motos, yo creo que el piloto de repente hasta el 1,80 m no necesita alza manillar, de verdad. Es muy personal y es una opinión que no tiene que influir en algo, pero la verdad siento que no es necesario un alza manillar para una persona hasta 1,80 m, a no ser que la moto de repente sea especial, pero de verdad que no, porque te lleva a tener una mala postura. Si yo tengo el manillar acá arriba, voy a ir así todo el rato, seguramente me va a llevar a una mala posición, y cuando esté sentado voy a ir como moto chopera.
que también provoca un desgaste. Entonces, ¿no estoy seguro que me tenéis? Sí, te tengo. Confía en mí. Espera, hay que sacar la pata, weón. Me siento muy... me siento en desconfianza. ¿Ya? Échate para atrás nomás. Confío en ti ciegamente, la verdad. Y aparte que te estoy Te dando la pareja por si espalda. acaso. Aparte te estoy dando la espalda. Ya. Buena postura. Vamos a ir aquí de abajo hacia arriba regulando la postura. Primero, pie. El pie debe ir horizontal sobre el pedalín. Hay situaciones donde puede cambiar, pero no vamos a hablar en ese detalle todavía. Posición estándar, pie horizontal sobre el pedalín. ¿Dónde va el pie? Ahí. Acá atrás. Ahí. ¿Dónde va el pie? Primero, intentamos una diferencia. Si yo pongo el pie muy adelante, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que todos los impactos van directo al tobillo. Y no tengo capacidad de amortiguar en esa parte. Ahora, lo contrario. Si voy acá atrás, voy a provocar un desgaste. De repente, estamos hablando de Adventure, no estoy hablando de competencia. De Adventure, voy a provocar un desgaste muscular acá atrás, ¿cierto? Y imagínense, si el off-road de repente en un paseo no son 5 kilómetros, no es una vuelta, son 50 kilómetros, son 80 kilómetros, son de repente 200 kilómetros, no me voy a ir así, me voy a ir sin piernas. Entonces, ¿qué es lo que busco? Como todos calzamos distintos, yo calzo 47 por ejemplo. Ya te corra. 47, me dejé la uña larga. Es de zapato, no de pantalón. Ya. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que siempre mantengamos la posibilidad de amortiguar con nuestros tobillos. Que siempre sea una opción tener disponible que nuestro primer amortiguador sobre la moto sean los tobillos. De esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué va a influir? ¿Cuánto calzamos? ¿Qué moto estamos usando? La moto, por ejemplo, si abro puntualmente esta moto por ejemplo tiene esta curvatura acá atrás, ¿cierto? Que no me permite llevar el pie, quizás me va a tirar el talón un poco hacia afuera si voy ahí, ¿cierto? Pero igual se puede buscar la postura. A lo que voy es que todas las motos son distintas, ¿ya? Pero la base, la técnica es la misma, ¿cierto? Entonces, ajusto que mi postura estándar sea ahí para que mi tobillo vaya funcionando. Segundo, rodilla. Y aquí también hay un tema. Muchas veces los veo ahí. Se pierde la alineación entre el tobillo y la rodilla. La rodilla está hacia adelante en esta postura. Muchos van así. Esto provoca un desgaste también prematuro de acá, ¿cierto? Y de acá atrás. Van a quedar sin piernas. Y van dando una mala postura, aparte van muy adelante en la motocicleta. La rodilla tiene que ir muy alineada a donde está el pedalín, muy alineada a donde está el tobillo. Y si, ojo, es más, si yo me paro acá en mi motocicleta y veo cuál es su cinturita, todas las motos tienen una cinturita, un punto que es el punto más delgado de esta zona. Ahí van a ir mis rodillas, ¿ya? Y generalmente coincide justo donde están los pedalines, miren, ¿qué más? Entonces, en esta parte yo voy a ajustar mis rodillas ahí y de ahí no las voy a mover. Y mi cuerpo yo lo sujeto con mis rodillas, no con los brazos. Cuando yo voy parado manejando, no conduzco afirmándome con los brazos, sino que lo voy a hacer con mis rodillas. También se le tiene que sumar un tema a la altura, pero vamos ahí. Entonces, posición de la rodilla, muy ajustado, muy cercano a la línea del tobillo, ¿cierto? El pedalín. Y ahora viene la flexión. Flexión de rodilla. Buscar una semiflexión, entre más la marquen, más desgastante también es, ojo ahí, obviamente que ayuda, pero es desgastante. Busco la semiflexión de la rodilla y llevo mi cadera hacia atrás. Y ahí estoy, miren, de esta altura paso a una altura más bajita, ¿ya? Bajo mi centro de masa, ¿cierto? Aparte, ojo, cuando me pongo de pie sobre los pedalines, bajo el centro de gravedad de la moto. Los pedalines generalmente están a la altura de los ejes de las ruedas, no hay nada más bajo. La moto es más inestable cuando estoy acá y cuando estoy acá. ¿Qué pasa? Donde más te puede ayudar a estar de pie es en terrenos inestables, lejos. Arena, río, barro, terrenos inestables. Ayuda mucho estar de pie porque baja el centro de gravedad, pero ¿qué nos afecta? La confianza. Como nos sentimos inseguros, ¿cierto? Porque sentimos que nos vamos a caer, nos sentamos y empezamos a bajar el tren de aterrizaje. Y vamos ahí, esperando poner el pie para zafar. Pero en esta postura de verdad que cuesta mucho más llevar la moto. Pero claro, lo otro de verdad, práctica. No es más que eso. Práctica, tomar confianza, porque aquí tengo que estar buscando el equilibrio constantemente.
pero el control de la moto lo estoy teniendo desde las piernas. Juego con la moto acá. Entonces, ¿Para allá? no todavía no. Esa me la hago cuando hago de frente. Vuelvo a hacer. Entonces, rodilla semiflectada, vista al frente y tomo el manillar. Ven la línea del antebrazo, cambia un poco, ¿cierto? Entonces por eso de repente puedo buscar una posición bastante amigable, una pura posición de las manetas, de altura me refiero, para que va a cambiar un poquito, ¿cierto? El ángulo de mi antebrazo y voy a poder tener un buen control. Entonces, no es lo mismo estar acá adelante, que es peligroso en algunas ocasiones, ¿cierto? Puede pegarme fuerte este parabrisas y más, algunos que son parabrisas más altos todavía. Si yo me pongo acá atrás, por ejemplo, también voy a ayudar en otras cosas a la moto. ¿Alguna duda hasta ahí? La posición de los pies no es hacia adentro. En estas motos no se ajusta mucho esa posición. Son mucho más anchas debajo que un motor de enduro, yo creo. Lo importante es cuidar el pie, la punta del pie en paralelo o un poquito para adentro, para no exponerlo. ¿Para zafar es muy difícil cuando hay parado? ¿Perdón? Cuando tenías algún problema, alguna patinada, alguna cosa, es muy difícil cuando uno está parado. ¿Sobre la moto? Salvar de... No, si tú vas en la moto sobre barro y la moto derrapa y tú vas parado, ¿alguna recomendación al lo que respecto? pasa es que ahí yo creo que hay un tema de corregir la tracción, que nos pasa que en el barro nosotros de repente vamos traccionando y sentimos que la rueda patina y tú soltáis, dejáis de acelerar. Pero ¿qué pasa? Que esa corrección de que yo dejo de acelerar para esperar que la rueda deje de empujar y deje de patinar y volver a tomar el control de la moto, le toma tiempo a la moto o a la rueda finalmente acomodarse. ¿Por qué? Porque esto genera, cuando tú dejas de acelerar, el motor sigue con una inercia. Todo el motor se sigue girando. Entonces la rueda va a seguir girando atrás. Ahí la forma más inmediata de poder corregir ese exceso de tracción es tocando un poco el freno. Y ahí ajustas inmediatamente. Pero si tenemos exceso de tracción, siempre la mejor técnica para poder corregir el exceso de tracción es un toquecito de freno. De todas maneras, es inmediato. Detengo la moto inmediatamente. Dejar de acelerar ayuda, pero depende mucho cómo iba, si a mango o no tan a mango, porque soltar el acelerador, el motor sigue en inercia, la rueda sigue girando y no es tan inmediato. Dejaste empujar, pero la rueda sigue girando. Y esto, ¡pap!, inmediato. Cuando quieres corregir con el freno, ¿tú levantas el pie normalmente o lo haces como hay freno ajustado de qué forma de que no haya... Depende mucho, mira, en lo personal depende mucho en la onda que vaya. Por ejemplo, si voy al ataque, si voy muy fuerte, voy siempre con el pie sobre el freno. Si voy en un sector donde me siento más tranquilo, más relajado, generalmente pongo el pie un poco más atrás. Pero yo creo que eso es parte del desarrollo del piloto y ahí creo que no puede ser tan estricto, no puede ser una ley eso, ¿cachai? Yo creo que eso más que de acuerdo a la experiencia del piloto. A mí en lo personal me funciona que cuando voy más, de repente un poco más jugado, prefiero ir con el pie sobre el pedal del freno. Y cuando voy más tranquilo, voy más atrás. Porque aparte tengo que levantar el pie generalmente cuando yo me regulo las palancas de cambio, de freno, los dejo por sobre la línea del pedalín. Cosa que, por ejemplo, Landa, mira, si yo me voy hacia atrás, mira, si yo estoy acá atrás en esta moto, no corre nada. No me da. Tendría que hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que haría, o ajusto, si es que no se puede, le meto un taco. Que lo he hecho en estas motos, que realmente no tienen mucha regulación. Un taco y listo, se solucionó. Pero cuando esté sentado, va a ser más incómodo, porque voy a tener que levantar el pie para poder frenar. Me pasa. Pero es como que ya te acostumbraste. ¿Está ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Con o sin ABS? En off. Mi recomendación, yo creo que soy muy responsable con lo que voy a decir, pero por ejemplo, si el piloto no tiene mucha experiencia, mi recomendación es que vaya con ABS. Ojo, voy a poner otra frase. Para mí un piloto que no tiene mucha experiencia no es un piloto que va fuerte, porque yo entre más velocidad le sume, el ABS menos me va a ayudar en tierra. Porque un piloto que no tiene mucha experiencia no se tiene que andar exponiendo a velocidades tan altas, va mucho más moderado, va mucho más relajado, ¿no? Va tranquilo. Y para él que tiene poca experiencia, el ABS le podría ser muy útil, que sin ABS. Ojo que hoy en día las motos también, la mayoría están viniendo con la posibilidad de ABS
off-road que conserva el ABS en la rueda delantera y lo saca en la rueda trasera. Pero ojo, he visto también pilotos con poquita experiencia que bloquean la rueda trasera y pierden igual el control de la moto. Cada vez que una rueda se frene, se bloquee, se arrastra en el piso, provoca un descontrol en la moto. Entonces, aunque sea la rueda trasera, bloquearla igual puede significar una caída. Entonces, en cuanto a lo que es del ABS, algunos pilotos, según mi opinión, según mi experiencia, lo recomendaría para algunos principiantes, obviamente conservando la velocidad, porque si el piloto inexperto va en un camino de tierra a 80, 70 o 100 y quiera frenar, le va a tomar mucho tiempo. El ABS la verdad es que es un sistema que en tierra no funciona tan bien porque como no hay adherencia en la tierra, sobre todo en partes que están más sueltas, la rueda se va a arrastrar inmediatamente y el sistema lo reconoce y libera la frenada. Entonces por eso, igual que los controles de tracción, bueno, hoy en día ha avanzado mucho, entonces hoy en día también tenemos controles de tracción que son muy graduados, que se pueden dosificar mucho en niveles de 1 al 9 y hay motos que tienen on y off, ¿cierto? ¿Dónde no te va a ayudar el control de tracción en off-road? Cuando tengas pendientes, cuando tengas lugares que tengan de repente como mucha calamina, serrucho que le llaman, que también se va perdiendo, yo quiero traccionar y la moto no responde. En ese tipo de situaciones donde más se ve que el control de tracción no te ayuda mucho. Pero también, insisto, si pongo un piloto inexperto arriba de una moto, ese control de tracción quizás le puede zafar, porque de repente él no tenía el tacto del acelerador, entonces en una curva que salió dándolo todo y no reconoció que se pasó de mango y ¡pah! Se fue. ¿Cachai? La barrida suave, esa típica que te hay por ahí por exceso de tracción. Eso me pasa. Dudas consultas. La posición de pie con la pasada de cambio. Ahí depende mucho el ajuste que tengamos en la palanca del cambio, mucho, porque como la bota es de perfil más alto y aparte te limita el recorrido del tobillo, es un tema. O sea, generalmente si, por ejemplo, si tengo una línea horizontal que proyecta el pedalín, si yo veo el pedalín de frente, proyecto una línea horizontal, entre más arriba vaya la palanca del cambio del freno, más cómodo me va a quedar cuando vaya parado. Pero si es a la abajo, de la mitad o de la horizontal hacia abajo, me va a quedar muy cómodo cuando vaya sentado. Entonces encontrar ese punto intermedio es como que siempre te va a llegar a forzarte en algún punto. O sacrificas una o la otra postura, o buscas un balance que te ayude un poco, pero siempre debes ir jugando un poquito con la punta del pie. ¿Ya? ¿Dudas consultas? Vamos a poner la moto de frente, así que yo les recomiendo que tomen sol a este lado. Es un mundo opuesto a lo que es el trabajo de curvas en on-road. Y básicamente la gran diferencia la produce la superficie. En off-road yo creo que me quedo corto para hacer una lista de tipos de superficie. Terrenos blandos, terrenos duros, terrenos sueltos, ripio, barro, pasto y así. Aumentando la lista. Hay demasiado terreno off-road, ¿ya? Y en ninguno de ellos hay adherencia en el piso. Entonces yo lo que busco es generar adherencia y la voy a lograr de esta forma, ¿cierto? Miren, partamos viendo más o menos dos extremos distintos. En el MotoGP el piloto se cuelga en la moto, busca retrasar la inclinación de la moto y se cuelga, saca el peso del centro de la moto y lo lleva hacia adentro. En el off-road, por ejemplo, lo podemos ver de repente en el enduro, yo creo que es donde más se ve, porque en el motocross las curvas tienen peralte la mayoría, entonces los pilotos se afirman en el peralte para salir a la nueva dirección. En cambio en el enduro muchas veces de las curvas, los virajes que son en plano o con contraperalte, el piloto hace la gestión que voy a comentar. ¿Cierto? Si yo voy a baja velocidad, y esto más se ve a baja velocidad, por eso cuando van a baja velocidad curvando se sienten inseguros y bajan el pie. Cuando van a un poquito más de velocidad, de hecho cuando los vi aquí cuando curvaron acá en la última para acá, la última curva, vi que algunos hacían buena gestión y otros no tanto. Y la verdad es que no se nota mucho hasta cuando estoy expuesto a una situación de falta de adherencia en el piso o tracción, como quieran llamar, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la gestión que tiene que hacer el piloto? Estando sentado, estando parado es lo mismo. La diferencia es que cuando estoy de pie soy más ágil
tengo mayor rapidez para actuar y hago mejor efecto sobre la moto porque logro sacar más peso del centro de la moto. Lo explico. Sin soltar la moto con la rodilla, mira, voy a sacar la pata y la andaeta, mira, la andaeta te apoyáis de la patilla de atrás y te ponía así más abiertito. No, pero para que tenga estabilidad. Ahí hay que ocupar lubricante. Con marca. Ya. ¿Puedo confiarte? Sí, tranquilo. Por... Entonces, voy manejando, ¿cierto? Mi moto, me voy a enfrentar a una curva que es hacia la izquierda. Lo que yo debiese gestionar sobre la motocicleta es esto. Sacar mi centro del centro de la moto. Este es el centro de la moto. Me lo marca el parabrisas, me lo marca el tablero, la tapa de la benzina. Ese es el centro de la moto. Yo voy a sacar mi centro hacia afuera. Entonces, llevo la moto hacia adentro sin despegar la rodilla. De hecho, la rodilla me ayuda a empujar la moto hacia adentro. Esta de repente se va hacia acá porque obviamente no la puedo llevar semiflectada, se me va a empezar a hacer así porque esto hace esto, los pedalines, ¿cierto? La voy a botar para acá la andera y hago esto. ¿La andera está haciendo esfuerzo? No. Nada. Pero por ejemplo la andera, si yo me cargo para acá, ya. Eso es lo que pasa, básicamente. Lo que estoy buscando, miren, imaginemos una V corta, ¿cierto? Una V corta. Piloto, moto. O sea, voy a curvar para la derecha o para la izquierda, moto hacia adentro, cuerpo hacia afuera. Esto es lo que hay que hacer. ¿Y esto en qué me ayuda? Primero, en la parte más dinámica, perdón, en la parte más estática, de baja velocidad, me va a ayudar a tener un equilibrio sobre la motocicleta. Porque puedo curvar a muy baja velocidad y sentirme muy equilibrado sobre la motocicleta. Si yo voy sentado, por ejemplo, lo haría de esta forma. Llevo la moto hacia adentro, me desplazo sobre el asiento. En el asiento a ninguno le he visto velcro, todos se pueden mover sobre el asiento. Llevo mi trasero hacia el borde del asiento, borde externo. El codo, esto les va a ayudar mucho. No el codo hacia adentro, codo levantadito, ¿cierto? Lejos del tórax para que tengan buen control del manillar. Y voy en esta postura, si voy sentado. Y si voy parado, lo mismo, pero logro sacar más la cadera. Por eso les decía que hacen mejor efecto cuando van parados y tratan de buscar este equilibrio. Entonces, a baja velocidad me va a ayudar a mantener equilibrio. ¿Y cuál va a ser la ventaja a velocidad? A velocidad, me voy a bajar acá. Suelta nomás la andada. Esto lo voy a sacar para que sea más fácil. Cuando la moto curva, se inclina hacia la derecha, hacia la izquierda, el neumático ya no hace contacto con esta zona. El neumático empieza a hacer contacto con esta zona del neumático, de la banda rodada. Esta es la zona central, los hombros, las paredes, los flancos, qué sé yo que no se llaman, o sea, así se llaman, perdón. Empiezo a trabajar más con el hombro del neumático. Entonces el neumático va así en el piso. El neumático va así. Si yo al neumático lo cargara en su misma línea de inclinación en tierra, pensando que esto obviamente es pasto, pero si esto fuese tierra simplemente, y yo cargo el neumático en su misma línea de inclinación, el neumático se va a barrer del piso. Así de sencillo. Cuando yo estaba haciendo el contrapeso sobre la motocicleta, este balance, ¿cierto? Esta vez, imaginemos una línea acá, ¿cierto? En el centro, que representa el equilibrio entre estas dos masas. Aquí estaba la moto, el neumático. Entonces, el neumático está así inclinado en el piso, yo estoy acá y el peso se está recibiendo desde acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo busco? Que el neumático en tierra siempre reciba el peso desde arriba, no de acuerdo a su inclinación. Yo estoy cargando el neumático está inclinado, pero está recibiendo el peso desde arriba. En vertical. ¿Qué me va a ayudar esto? Voy a mejorar mucho la tracción, demasiado, voy a tener muy buena carga en el piso. Obviamente, de acuerdo a cómo vaya, ¿cierto? Se puede someter un poco de esfuerzo, el neumático se puede abrir o incluso en algún momento también se puede barrer, también es una posibilidad. Pero de primera te va a ayudar mucho a mantener una buena tracción en el piso. Y eso yo lo hago siempre, cada curva que yo haga, sea cerradita, sea abierta, sea baja velocidad, sea mucha velocidad, yo siempre voy a estar haciendo el contrapeso sobre la motocicleta. Y recuerden este movimiento, miren cómo trabajan los brazos, el codo siempre esta parte está abierta. Voy para allá, vuelvo, voy para allá, vuelvo. ¿Cómo yo manejo la inclinación de la moto? Me voy a llevar de las piernas, hago este movimiento, vuelvo y con el manillar, ¿ya?
Pasa muchas veces que de repente no lo hicieron, porque dicen, esto estaba bien, estaba simple, pero justo en la mitad de la curva había una parte más suelta o pisaron una piedra y pasan el susto. En cambio, si uno va en una curva y pasa un susto y vais con la buena postura, pasa la moto. Pasa, de verdad, ¿ya? Dudas consultas hasta ahí. Presión de neumático. Presión de los neumáticos. Yo recomiendo una presión estándar, una presión que te ayude palón, paló y vaya bien. Suficiente flexibilidad, suficiente rigidez. En carretera, corto, necesito rigidez. Necesito trabajar con esta forma. Esta es una forma bonita de un neumático. El neumático se tiene que gastar siempre redondito para que tenga un buen feeling de conducción. Cuando el neumático se empieza a gastar muy cuadrado, empieza a ser torpe para curvar. La moto como que ¡ay! De repente pasa. Eso pasa cuando el neumático de repente no se gasta tan redondito. No fue. Ya he visto algunos. Entonces, si yo quiero esforzar más una superficie, obviamente si yo quiero ir en off-road y quiero exigir un poco más, lo mejor, lo más recomendado sería bajar un poco la presión. ¿Cuál es el punto donde tienen que tener cuidado? Atención, son motos muy pesadas, primero, con menor recorrido. No se comparen nunca con una moto enduro. Una moto enduro es una moto especial, o sea, diseñada, fabricada 100% para off-road. Estas motos para mí son geniales porque son un híbrido exquisito. Hacen muy bien la pega entre el off-road y el on-road. Pero no la puedo desinflar esas presiones, 15, 14, o sea, se puede, pero la verdad es poco recomendable. Puedes dañar el neumático, vas a dañar la llanta. Ojo que hay llantas que son tubulares con rayo al borde. Muchas motos hoy en día en el mercado, porque es la forma más sencilla de hacer una llanta tubular, es con rayo al borde. A mí en lo personal nunca me han gustado y con las que he tenido me ha ido pésimo, porque primero está toda la tensión en el borde de la llanta. ¿Y donde uno pega los llantazos? En el borde de la llanta. Yo soy bueno para el llantazo. Entonces se me sueltan los rayos, pierden la estanqueidad, entonces empiezan a perder aire, el neumático ya no alcanza a moldarse, y lo otro, y la tanga queda mucho más expuesta a la pestaña. No digo que sean malas, solamente que hay que cuidarla un poco más, porque están más expuestas, como son más expuestas que a la pestaña, más expuestas que la raya con una piedra, en un off-road de repente por ahí, y a los golpes también, como está toda la tensión en el borde de la llanta, el rayo también se puede soltar un poco más seguido. Me pasó, tuve una moto con rayo al borde y de repente casi todas las semanas tenía que andar apretando rayos. Después de un paseíto, después de unas clases, de repente alguna cuestión. No todas funcionan así, hay llantas y llantas, pero me tocó que tenía que estar constantemente, estar tocando los rayos para ver cuál se soltaba. Para off yo recomendaría, mi estándar es 34, 36, como les dije, suficiente flexibilidad, suficiente rigidez, me anda muy bien. Ojo que cuando los neumáticos están calientes, aumenta 3, 4, 5 psi incluso, fácil, ¿ya? Entonces, cuando ando en on-road y quiero exigir un poco más la moto, quiero exigir un poco más mi conducción, fácil, puedo bajar a 30, y si el terreno realmente es muy blando, 25, pero generalmente no bajo más de eso, a no ser que vaya con un neumático 100% off-road y con otro setting de ajustes. Dudas, consultas. ¿Cuánto impacto? Impacto nos va a dar algunos tips con el tema de suspensión, porque aquí hoy en día veo muchas motos que tienen suspensión, que tienen la posibilidad de regular, ¿ya? Y eso es sumamente importante para un piloto. Creo que nosotros tenemos una experiencia, vamos generando una habilidad, un desarrollo como piloto, ¿cierto? Y esto es uno de los puntos donde también podemos sacar mucho provecho, ajustar nuestra suspensión para de repente un tipo de aventura o un tipo de conducción o un tipo de objetivo. Es súper importante. Ya hablamos de lo que era mantención y acá nos va a dejar algunos tips de lo que es la regulación, porque tenemos compresión, rebote, de carga en algunas motos, incluso en algunas otras motos tenemos compresión alta, compresión baja en los shocks. Usted le pega más. Ya. Hola, buenas. Pablo por acá. Claramente todo terreno es diferente. Como decía Felipe, podemos ir a la carretera, es un terreno, podemos ir a un lugar diferente, barros diferentes. Entonces tenemos que aprender a configurar. No van a salir expertos ni nada, pero por lo menos saber configurar y poder leer el terreno. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, este terreno un poco húmedo, pasto, tiende a ser un poco resbaloso. La idea es que sus suspensiones vayan un poco más firmes, más que blandas. Independiente que uno diga, hoy necesito, si voy a hacer off-road,
necesita una suspensión un poco blanda. Sí, pero tenemos barro, parte que nos puede desequilibrar. ¿Ya? El tema del sac que hablábamos, el sac es muy importante. Si vamos a empezar a hacer off-road, el sac es importante para tener el equilibrio de la moto. La moto siempre tiene que tener un equilibrio, tanto adelante como atrás. ¿Cuánto? Eso va a depender del fabricante, pero por lo general son entre 100 a 110 milímetros del sac que uno lo saca. ¿Cómo sacarlo? Eso me lo pueden preguntar, yo les puedo mandar tengo una presentación, porque si se lo digo ahora, después se les va a olvidar, ¿ya? Pero es importante porque siempre tengo que tener, como decía la postura del Felipe, que tengo que tener una postura de ataque, ¿ya? Si yo voy muy echado atrás, esa postura de ataque me va a incomodar, ¿ya? Y lo otro, la rueda delantera voy a perder tracción, ¿ya? Así que es muy importante saber ajustar su sac. En todas las motos se pueden hacer, algunas son electrónicas, otras no. Pero es importante, tanto adelante como atrás. Mi consejo, que te interrumpa, Pablo, es prueben. Les dije antes, esta moto por ejemplo tiene para regular compresión, rebote, Claro. y esa precarga. ¿Qué haría yo si no conozco mucho esto? ¿Cómo noto una diferencia en la suspensión? ¿Cómo digo, chucha, me acomoda más abierta la compresión, me acomoda más cerrada la compresión? ¿Cómo pruebo esta cuestión? Porque una cosa es escucharlo de un compadre que no está ni está inventando, estoy cuenteando. Pero a mí yo creo que la recomendación que más puedo hacer de corazón es que prueben. Por ejemplo, ¿qué haría yo si no sé mucho? Voy un día y dejo todo cerrado, por ejemplo la compresión y el rebote, y hago una vuelta X cerca de mi casa, no sé, hago una vuelta, listo, trato de percibir esas sensaciones, como cuando pasé el lomotoro, cómo sentí la suspe, atrás, adelante, a ver, cuando pasé esa tacha en el piso, sentí esto, cuando entré a la casa, ya, ok. Después voy y me voy al otro extremo, abro toda la compresión y hago la misma vuelta, la misma experiencia. Paso el lomotoro, paso esa tacha en el piso, entro a la cuneta, no sé. Y ahí me empiezo a crear un criterio, un feeling, digo, y voy percibiendo las diferencias. Para mí una ventaja de las suspensiones manuales es esa, que uno puede jugar y lo puede adaptar muy al callo la suspensión. En otras electrónicas, lamentablemente, las electrónicas son programas. Es esto o esto. No tienes otra opción. Es un estándar que hizo el fabricante para él. Ese estándar de off-road era así. Hoy en día aunque la electrónica ha crecido porque están más dinámicas. Están leyendo algunos parámetros como velocidad, inclinación, peso y va ajustando en el momento. Y eso, claro, es una ventaja de repente. Pero a mí me gusta el tema ahí manual de ir metiéndole manito, ir ajustando sacos de repente. Cuando estoy con una moto que no conozco mucho, voy con mi destornillador acá atrás y voy. Una vuelta. Un cuarto vuelta. De repente hay motos que tienen ajustes muy distintos. Puedo mencionar que una KTM tiene 27 clics y puedo decir que una Ducati Desert tiene con suerte 4 vueltas. Entonces mi margen para poder regular, chuta, en una moto es muy ajustado y en otra moto es muy abierto. Voy jugando 2, 3, en cambio en la otra, chucha, tengo que ir jugando de un cuarto vuelta con suerte. Pero eso es bueno ahí, disculpa. No, está bien, está súper bien. No, está bien, que lo digan porque lo otro también es importante saber qué tengo de suspensión. Hay suspensiones que tienen un lado compresión y el otro lado rebote. Hay otras que tienen arriba la compresión, abajo el rebote. Hay otras que tienen compresión abajo, arriba el rebote. Entonces tenemos que saber bien qué es lo que vamos a regular. Y lo principal es siempre parto desde cerrado. No sé si saben qué es lo que significa desde cerrado. No. Todos los clics siempre en sentido horario. ¿Ya? Y de ahí yo empiezo a contar. Vuelta, clic, lo que tenga cada suspensión. Desde ahí hacia abierto. Por lo general los fabricantes, si vienen 20 clics, es la mitad. 10, 12. De fábrica. Si no está modificada, si no tiene algún revalve, siempre es la mitad. ¿Esto siempre en el rebote? Tanto para el rebote como compresión. Ya no podemos tirar mucho abierto o a mucho cerrado. Así como Felipe decía, pruébenlo. Prueben a abrir todo. No romper nada, No. de verdad, no pasa A absolutamente lo más nada. van a sentir nada. duro, que es muy Sensaciones, nerviosa. quiero sensaciones. A mucho tiempo atrás, o sea, harto años atrás, escuchaba de repente un compadre, amigo hoy en día, dice, weón, puta la weá, venía para acá y se bajó la moto, la weá está blanda adelante. Yo ocupo 34 y tenía, no sé, 32. O sea, esa mínima diferencia, chucha, dije, pero ¿cómo este weón cacha que tiene que no está su presión que ocupa habitualmente? Claro, la única forma es ir probando, ajustando. En el caso de la suspensión es eso.
Una cosa es leer, una cosa es estudiar, una cosa es que te lo digan. Pero yo soy el que va arriba de la moto. Yo necesito perseguir. Entonces eso es lo rico de andar en moto, porque uno va conectado con las manos, va conectado en el traste, va conectado en el asiento y va teniendo sensaciones arriba de la moto. Y la vais disfrutando. Mi invitación va a ser a que cualquier duda o consulta que tengan en profundidad con la suspensión, vayan acá con Paulo. ¿Sí? Recorro